Una de las cosas más duras que me ha tocado vivir es cuando se levantan esas diferencias entre hermanos de la fe, de hermanos genuinos de la fe. El conflicto que hubo entre Pablo y Pedro nos enseña varias lecciones en la vida. No podemos tener falsas expectativas de los grandes hombres de Dios, porque las altas expectativas y los bajos logros van a producir mucha frustración. Le he intentado enseñar a la iglesia que se documenten, no solamente por lo que yo les enseño como pastor, como apóstol, como profeta, como evangelista, como maestro de la palabra. Me ha tocado ejercer un poquito de cada una de esas cosas. Y les he dicho, mire, cómprense esta Biblia de estudio, que es la que yo recomiendo, Biblia de referencias Thompson, Diario Vivir y Vida Plena. Y ahora estoy viendo con mucho aprecio la Biblia de Casa Bautista Publicaciones, Mundo Hispano. Muy buena. Muy buena porque hace una defensa de los dones del Espíritu Santo, siendo bautistas que han sido en la historia un poco cesacionistas, defienden el liderazgo de la mujer. Gana mi respeto. Gana mi respeto. Entonces he intentado enseñar a la iglesia a que sepan que no siempre me tienen que dar la razón en todo. Tienen que luchar por la verdad, tienen que estudiar ellos, porque el conocimiento personal, el conocimiento que usted logra a través de estudios, dentro de esos estudie libro por libro de la Biblia, quién es su autor, cuál es el tema central de ese libro, quién lo escribió, estudia cada personaje, escoja un tema y lo estudia a través de toda la Biblia, estudie los capítulos de oro, memorice cada parte de las escrituras para que tenga enseñanzas y textos que refuten a esos diablos que andan por aquí anticristo. Evidentemente yo soy antipapal, no menos antipapal que Hipólito, no menos antipapal que Cipriano, Valera, Casino de Reina, hombres aguerridos que lucharon y fueron perseguidos tanto por la Iglesia Católica romanista como la Iglesia Reformada, sanguinaria, perversa, de allá de Ginebra, que con una buena intención hicieron lo que Jesús dijo que iban a hacer, perseguir y matar. Concilio, el Sínodo de Dort. Entonces nosotros tenemos que vivir, hermano, a veces enfrentados, es una necesidad. Vemos ahí la fuerte pelea de Pedro y Pablo, ¿sí? Se puede llamar así, Pedro versus Pablo. El conflicto que transformó la iglesia primitiva. Gracias a Dios, a este conflicto ahora nosotros podemos hablar en contra de un papa que se extravía, de un apóstol. Por acá se ha usado muy mal lo que es la apostolitis. Evidentemente no debemos de pensar que ya los apóstoles terminaron. Están los 12 apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles del Cordero, y están los apóstoles que vinieron después, Pablo, Bernabé, Tito, Epafrodito, Timoteo, fueron llamados también apóstoles, pero no infalibles, hermano. Pedro tuvo que ser reprendido. Pablo también fue reprendido por Dios. Fue reprendido por Dios y basado en esa arrogancia, porque el conocimiento, la preparación y la disciplina es una carga muy dura, muy difícil. Y cuando las personas se han preparado bien, tendemos a ser vanagloriosos, soberbios. Por eso es que Pablo, Dios le dio un aguijón en la carne, para que no se enalteciera. Públicamente Pablo tuvo que reprender a Pedro, pero Pablo, gracias a Dios, a su alta estima y confianza de lo que él hacía, también publicó la reprensión de Dios sobre él. En el capítulo, allá en Corintios, del aguijón en la carne. Fue reprendido directamente por Dios. Eso es bueno que usted lo sepa. Un líder no es infalible. Por eso es que cuando discrepan de mí, yo me siento y los escucho con paciencia, sabiendo que puede estar Dios corrigiéndome, y para no quitar a ese creyente la capacidad de llamarme la atención, porque voy a necesitar más de una vez que un creyente, que un Natán me corrija, que inclusive un Joab, que es sobrino de David, que era un carnal violento, corrigió a David cuando David iba a censar el pueblo, y David no le hizo caso. Y estaba Dios en el carnal de Joab, su sobrino, que era un sanguinario asesino. Y
Y Dios estaba usando a ese hombre para corregir a David, no censar al pueblo. David no hizo caso. Aquellos que desechan la corrección van a morir. Tenemos que aprender a valorar los hermosos enemigos. Tal Ben-Sar, un importante psicólogo, amar a aquellos que nos corrigen, que nos enseñan. David lo dijo: el que el justo me castigue, el que el justo me corrija, será un favor. Y esta escena la vemos narrada. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era digno de condenar. Digno de condenar. En el original del Textus Receptus de César Vidal, de la Reina Valera de 1909, dice: condenado es. Estaba bajo una condenación. Pedro, el apóstol, estaba bajo una condenación. Terrible. Pablo fue muy firme y contundente. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacob. Qué triste, ¿no? Jacob también participó de esa maldad. Por eso es que en los últimos capítulos del libro de Hechos, cuando Pablo fue agredido y metido en la cárcel, Jacob no lo salió a defender. No salió a defender. Por eso es que Pablo dijo: todos me abandonaron, solo Lucas está conmigo. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Terrible, terrible. Jacob, el hermano del Señor Jesús. Comía con los gentiles, pero antes que viniese alguno de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después vinieron y se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mire, Jesús dijo: haced un prosélito para hacerlos 2 veces más hijos del diablo. Aquí la influencia de Jacob no era positiva, porque los que vinieron de parte de Jacob debieron de apoyar más bien a Pablo y no influir sobre Pedro en esa maldad. Qué triste, hermano. Qué triste. Errores claritos de la Biblia. Gracias a Dios por la vida de Pedro y de Pablo. Pablo reprendiendo y Pedro escuchando la reprensión, que después más adelante Pedro honra a Pablo diciendo que la sabiduría que Dios le dio a Pablo, difícil de entender, reconoció. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Tremendo, ¿no? Dentro de eso estaba Jacobo. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé fue un hombre lleno del Espíritu Santo, pero en este caso la presión de grupo lo venció y cayó en hipocresía. Uno de los pecados más terribles que Jesús reprendió fue el pecado de hipocresía. Le dijo: si la justicia de ustedes no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entrará en el reino de los cielos. La hipocresía es demoníaca, perversa. La hipocresía de pedirle a los demás algo y no hacerlo nosotros. Pero cuando vi que no andaban rectamente Jacobo, no andaban rectamente los judíos, no andaban rectamente Bernabé, no andaba rectamente Pedro, todito reprendido. La iglesia de Jerusalén fue reprendida públicamente. Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero qué alegría saber que se equivocaron para nosotros aprender de esto también. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro: delante de todos, los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, dijo Pablo. Los que causan división después de una y otra amonestación, deséchalo. Gracias a Dios, aquí se nota una sola amonestación sobre Pedro, y considero que aunque no está develado de manera directa, explícita, implícitamente está reflejada cuando Pedro dijo: la sabiduría. Pedro sabía que Pablo lo superaba. Así que, amados, valoremos las diferencias, corrijámonos duro con fuerza si es necesario, y aquellos que se arrepienten, demos la oportunidad y pasemos la página. Pero si persisten en pecar, hay que reprenderlo y señalarlo como perros, malos obreros, divisores, indoctos. Y no le echemos las perlas a los cerdos, ni los santos a los perros. Son palabras duras del Señor Jesús. Pero no podemos relajar el evangelio. Estos desordenados que andan por aquí hay que señalarlos. Y los que se arrepienten, los abrazamos, los bendecimos. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Aquí también. Fuerte pelea de Pedro y Pablo. Aleluya. Lara de bon sentelere dei biele kindusela. Anion doloro bochele. Anion diseloro. Así les dice el Señor. Sean fieles hasta la muerte. Fieles.